Gracias por conectarte. Hoy te vamos a explicar un poquito más sobre la división de la Biblia. Y antes de empezar, me gustaría decirte qué significa o cuál es el significado de la palabra Biblia. Mucha gente cree que Biblia tiene algún significado espiritual y la verdad es que no, más bien es como un compendio de libros escritos o enseñanzas en relación a un tema, pero como se ha utilizado mucho para el libro que nosotros hemos adoptado como nuestra guía en la vida, pues la gente cree que la palabra Biblia es más espiritual, más de los cristianos, más de la religión, cuando en realidad tiene hasta su similitud con el tema de una biblioteca, que es algo muy similar, nomás que este es un lugar donde hay libros, y este es un libro, un compendio de varias historias, libros y relatos. También, por si no lo sabían, la Biblia contiene 66 libros, los cuales se dividen en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cuenta con 39 libros, mientras que el Nuevo cuenta con 27. Vamos a hablar de las primeras partes que conforman el Antiguo Testamento. La primera es el libro del Pentateuco. Son 5 libros y se asemejan, o más bien se atribuyen al libro de la ley, y se cree que fueron escritas por Moisés, quien fue inspirado por Dios para poder plasmar lo que él tenía que plasmar para el pueblo de Israel. Esos libros son los siguientes: Génesis, el cual contiene relatos de la creación, el diluvio, entre otros. Tenemos Éxodo, que también nos habla de la salida de Israel de Egipto y los 10 mandamientos, entre otras cosas. Tenemos Levítico, que cuenta una serie de normas para el pueblo de Israel y cómo traer el reino de Dios a la tierra. Entre otras cosas, el libro de Números, que es el siguiente, nos relata el exilio de 40 años del pueblo de Israel. Por último tenemos Deuteronomio, que es las últimas palabras de Moisés antes de la entrada a la tierra prometida. La siguiente división son los libros históricos. Esta parte habla de la historia del pueblo de Israel desde la muerte de Moisés y el cruce del río Jordán hasta la rebelión macabea contra el helenismo, aproximadamente unos 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, un periodo desde el 1240 a.C. hasta el 173 a.C. Aproximadamente son 11 siglos de historia, y todo eso se incluye en los siguientes libros: Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Por otro lado, nos encontramos con los libros poéticos. Estos en su mayoría están compuestos con figuras literarias. Tenemos a Job, quien nos narra la vida de Job y todas las dificultades que pasó. Tenemos el libro de Salmos, el libro más largo de la Biblia con 150 salmos. Tenemos también Proverbios, que narra bajo las leyes de Dios la sabiduría del rey Salomón. También tenemos Eclesiastés, que nos narra la importancia de una vida cercana a Dios, mostrando que los bienes materiales y las cosas terrenales no completan una vida sin devoción. Por último, en esta como división tenemos el libro de Cantares. Este es un libro poético, es el único en la Biblia porque no contiene leyes o profetas o contenido sapiensal. En realidad narra los asuntos del amor de pareja con un lenguaje lleno de metáforas. Y por otro lado tenemos a los libros proféticos. Estos se dividen en 2 partes. Se llaman de esta forma que les voy a decir, no por como los niveles de cada profeta, sino por la longitud de sus escritos. Tenemos a los profetas mayores, que van desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, hasta los profetas menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Después, el Nuevo Testamento se divide en estas partes. Los evangelios. Por ejemplo, tenemos a Mateo, que era un cobrador de impuestos antes de convertirse en un discípulo de Jesús, y quien utiliza los libros del Antiguo Testamento para mostrar que las profecías de un nuevo Mesías estaban ya en la palabra escrita. También tenemos Marcos, quien narra con pasión las obras de Jesús para establecer la fe en quienes la han perdido. Lucas es el médico que narra la vida de Jesús. Y por último tenemos a Juan, que narra temas más profundos sobre la fe, el amor y advierte sobre las falsas enseñanzas. El siguiente libro que tenemos es el de Hechos, inicios y la expansión de la fe luego de la crucifixión de Jesús. Siguiente tenemos las cartas paulinas. Estas son cartas que Pablo escribió a los creyentes y a las iglesias. Tenemos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. También tenemos las cartas universales que son escritas por el resto de apóstoles. Estas son Hebreos, Santiago, Primera, Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y por último tenemos Judas.
Y finalmente, ya terminando con la Biblia, el último libro es el libro profético de Apocalipsis. Narra los hechos que han de suceder en el fin de los tiempos. Este es quizá uno de los libros más controversiales y que mayor intriga ha generado a lo largo de los tiempos. Y bueno, ahora que ya conoces un poquito más sobre la división de la Biblia, te invito a leerla, te invito a estudiarla detalladamente para que conozcas cómo es que Dios puede guiarte en tu vida diaria, porque ese es nuestro manual para vivir conforme lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nos vemos, esto fue Sobre la Roca.